Esto es Te lo cuento sin tanto cuento y el día de hoy veremos la maravillosa historia del ajedrez. Cuenta la leyenda que un embajador del rey de Hind llegó a la corte persa de Khosroes y después de un intercambio de cortesías sacó ricos regalos de su soberano y entre ellos había un tablero elaborado con piezas de ébano y marfil curiosamente talladas. Luego lanzó un desafío: «Oh gran rey, llama a tus sabios y haz que resuelvan los misterios de este juego. Si tienen éxito, mi amo el rey de Hind te pagará tributo como señor supremo, pero si fallan será una prueba de que los persas tienen un intelecto inferior y exigiremos tributo a Irán». Este fragmento del poema épico persa Shihnameh, Libro de los Reyes, es la primera mención conocida del origen del ajedrez. Según su autor, el poeta Ferdowsi, el juego se había originado en el siglo VI a raíz de una disputa por el trono de Hind, en India, entre los hermanos Gad y Tajlan. El segundo había muerto en la batalla y su madre, disgustada, recriminó a Gad de que hubiera matado a su hermano. Este negó haberlo hecho y para probar su inocencia recreó la batalla utilizando piezas de marfil que representaban las 4 unidades de combate del ejército: la infantería, la caballería, los elefantes y los carros. Fuera cierta o no la leyenda que narra Ferdowsi, pues sí se sabe que el ajedrez tiene su origen en un juego que describe el chaturanga, cuyo nombre significa 4 divisiones, en referencia a las 4 piezas que simbolizan las unidades del ejército indio. Estas son las más antiguas del juego y corresponden a los actuales peones para la infantería, los caballos para la caballería, los alfiles, los elefantes y las torres, que son los carros de la versión moderna del juego. Pero lo cierto es que el ajedrez es solo el integrante más internacional de una vasta familia de juegos similares, entre los que se incluye el shogi japonés, el yanqui chino y el makruk tailandés. Para que un juego sea considerado parte de la familia del ajedrez, tiene que cumplir 2 requisitos: que no haya factores de azar involucrados, por ejemplo dados, como en algunos juegos similares, y que la victoria dependa de la captura de la única pieza, el rey. Su popularidad explica la gran diversidad de piezas y reglas. Existen más de 200 tipos de piezas de ajedrez, que el historiador David Bartlett, especializado en historia de los juegos, recopiló en su libro The Oxford History of Board Games. En la versión internacional del juego, solo 6 son consideradas ortodoxas o estándar: el peón, la torre, el alfil, el caballo, la reina o dama y el rey. Juegos emparentados tienen sus propias piezas que reflejan la tradición militar de cada lugar. Así, por ejemplo, el yanqui tiene cañones y el shogi tiene lanceros. La razón de esta gran diversidad se puede atribuir en parte a grandes rutas comerciales euroasiáticas, principalmente la ruta de la seda y parte de los imperios musulmanes de la Edad Media. Los árabes adoptaron muchas costumbres persas, entre ellas este juego que se había vuelto popular en la corte del imperio sasánida, y lo extendieron por Europa y Asia. Del persa procede también la expresión shahmat, el rey está acabado, o lo que conocemos como checkmate o jaque mate. Los registros históricos y hallazgos arqueológicos demuestran que el ajedrez era ya un pasatiempo internacional a mediados de la Edad Media. Era el juego favorito de monarcas tan conocidos como Alfonso el Sabio, Iván el Terrible o el califa Harún al-Rashid, quien regaló un juego de marfil al emperador Carlomagno. También de esta época procede una magnífica colección de 78 piezas vikingas fabricadas con colmillos de morsa. Resulta interesante constatar cómo la evolución de las piezas refleja el clima de cada momento y lugar. Tenemos un ejemplo de ello a finales del siglo XV, cuando el ajedrez se volvió especialmente popular en Europa. En aquel entonces, varias piezas se transformaron considerablemente para adaptarlo a la naturaleza de las cortes europeas. El consejero, una pieza introducida por los persas, se transformó en reina, y el alfil y la torre tomaron diversas apariencias dependiendo del país, hasta que se aceptaron como internacionales sus formas actuales. Hasta el siglo XV el ajedrez había sido básicamente un pasatiempo para las clases altas. Además, los juegos tendían a ser muy largos, puesto que la reina y el alfil poseían movimientos limitados a pocos cuadros. El cambio de estas piezas convirtió el ajedrez en algo mucho más complejo y estratégico, una auténtica competición intelectual. Empezaron a organizarse torneos y en 1834 se disputó el primer campeonato internacional, conocido entre el británico Alexander McDonnell y el francés Louis Charles de la Bourdonnais,
que se erigió en el primer campeón del mundo del ajedrez, aunque fuera todavía un título no oficial. La llegada de las dos guerras mundiales y posteriormente de la Guerra Fría dio otra vuelta de tuerca al juego y lo convirtió no solo en un deporte intelectual, sino en una batalla política. Las décadas de los años 50 y 60 vieron un dominio absoluto de los jugadores en Rusia. Entre 1951 y 1969, todos los campeones mundiales fueron ciudadanos soviéticos y se llegaron a organizar dos torneos cuyo nombre era la Unión Soviética contra el resto del mundo, en las que se enfrentó a un equipo de jugadores internacionales y ganó en ambas ocasiones. A pesar de este clima, el ajedrez no fue incluido en los Juegos Olímpicos hasta el 2000 e incluso entonces se limitó a un juego de exhibición. Desde su introducción en Europa, el ajedrez siguió caminos distintos para hombres y mujeres. A veces, incluso en la modalidad del juego, había clubes y torneos separados para cada sexo, incluso con reglas diferentes, y el juego por correspondencia se hizo especialmente popular entre las damas de la aristocracia y la alta burguesía. Una de ellas, que firmaba con el simple seudónimo de una dama, publicó en 1860 el ABC del ajedrez, un manual que popularizó mucho este juego entre las mujeres. La Unión Soviética, que dominó el ajedrez competitivo durante décadas, promocionó una profesionalización de las jugadoras que pronto se extendió al resto del mundo. Sin embargo, una tercera inteligencia estaba a punto de entrar en juego: la artificial. El primer programa de ajedrez capaz de ejecutar una partida en condiciones fue el Mac-Hack VI, desarrollado en 1967 por un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Aunque sus primeros resultados fueron más bien malos, un empate y 4 derrotas, pero apenas 20 años después los programas ya estaban lo bastantemente desarrollados como para derrotar a la mayoría de los jugadores profesionales. El año de 1996 marcó un antes y un después de la historia del ajedrez, cuando uno de estos programas, Deep Blue, ganó un juego contra el campeón mundial Garry Kasparov. Aunque el ruso terminó venciendo el torneo con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, pero un año después Deep Blue se tomó una revancha, y si esto fuera posible, para un programa, y ganó el torneo con 2 victorias, 1 derrota y 3 empates. En el juego final, Kasparov se rindió para después descubrir que habría podido llevar la partida a un empate, atendiendo el relato del poeta Ferdowsi en el Shahnameh, que había debido pagarle tributo. Pero para su fortuna, era la propia compañía creadora del Deep Blue, de IBM, quien ponía el dinero o el premio. Esto fue Te lo cuento sin tanto cuento.